Algunos habréis fijado en la parte final, en la firma de mis correos electrónicos, cómo aparece una referencia al Esperanto. Y seguramente surge la pregunta, ¿por qué el Esperanto? El Esperanto es una lengua artificial diseñada como lengua internacional y por tanto como tal es fácil, es decir, no tiene irregularidades ni excepciones y es neutral puesto que no es la lengua de ningún pueblo. La siguiente pregunta, por tanto, que nos plantearíamos es, bueno, ya existe una lengua internacional, el inglés, ¿por qué no el inglés? La primera respuesta evidente es que es difícil, después de muchos años de trabajo intenso con el inglés, nunca se llega a dominar. Es una lengua que no tiene reglas fijas y que no existe correspondencia entre la fonética y la escritura. Si nos fijamos, por ejemplo, en la frase to live through the life, ¿quién lo diría, no? Y si se pronuncia correctamente, no como yo lo he hecho, pues todavía es más rara, ¿no? Y en cualquier caso es una lengua que favorece siempre a los nativos, es decir, siempre los angloparlantes van a tener ventajas sobre el resto de los pueblos, y no solo esto, sino también a los hablantes de lenguas cercanas. ¿Por qué no otra lengua natural? Por razones son bastante similares en realidad, ¿no? Es decir, todas las lenguas naturales contienen irregularidades. Si pensamos, por ejemplo, en nuestro querido español o castellano, pues nos suena una fonética, por ejemplo, muy fácil, pero imaginad el calvario que debe ser para los extranjeros que la aprenden nuestros verbos irregulares o, por ejemplo, el modo subjuntivo. Y por otra parte, siempre favorecería a sus propios nativos. La pregunta es realmente fácil. Bueno, fue diseñada para ello, ¿no? Cuando Zamenhof la diseñó a finales del siglo XIX, llegó a hacer varios experimentos sobre la lengua, estuvo 10 años diseñándola y refinándola para conseguir que fuera lo más fácil posible para todos los pueblos. Contiene solamente las 5 vocales naturales, como el español o el italiano, y siempre una perfecta correspondencia entre la fonética y la escritura. Es decir, si vemos algo escrito sabemos cómo se pronuncia, si oímos algo sabemos cómo se escribe. No tiene ni irregularidades ni excepciones, que es lo que realmente complica enormemente el avance en profundidad en el conocimiento de una lengua extranjera. Las palabras, por otra parte, son elegidas según su abundancia en las lenguas naturales. Si nos fijamos, por ejemplo, en la frase "Si mangias panon en la strato", prácticamente todas las palabras nos suenan, ¿no? Bien porque son directamente palabras equivalentes a las que usamos en español o palabras que existe un equivalente menos frecuente en español o que existen en lenguas que ya conocemos, como por ejemplo el pronombre she del inglés. Nos puede llamar la atención al principio la existencia de los llamados símbolos diacríticos. Eh, no son nada complicados, son simplemente equivalentes a nuestra letra ñ, o sea, representan determinados sonidos, son letras que representan un determinado sonido. Por ejemplo, la cho es ni más ni menos que nuestro sonido de chocolate, o la show, que es el sonido suave que existe para las palabras show del inglés o cheval del francés. La cuestión, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues nos podemos plantear, por ejemplo, que en la Unión Europea existen actualmente 24 lenguas oficiales. Calcular lo que supone eso en coste de trabajo y económico. Y de esas, por cierto, el inglés ahora mismo lo es solamente de la República de Irlanda. Una lengua que para los ciudadanos europeos resulta realmente fácil. Es decir, de hecho, en 3 o 6 meses de aprendizaje, según el nivel de conocimiento previo de otras lenguas, se puede alcanzar fácilmente un nivel de comprensión superior al 70%. ¿Cómo? Pues bueno, desde mi punto de vista, Lernu es la mejor página de aprendizaje de lenguas extranjeras en Internet y he visitado unas cuantas, divertida y es totalmente gratuita y nos pone
fácilmente en un nivel intermedio de conocimiento de la lengua. Es importante reseñar que existe todo un nivel organizativo a las distintas escalas, por ejemplo, la Universala Esperanto Asocio, que es a nivel mundial, con enlaces muy interesantes a literatura, vídeos, asociaciones juveniles, etcétera. O a nivel español existe la Federación Española de Esperanto, o incluso existen a nivel de las comunidades autónomas, como por ejemplo la Asociación Andaluza de Esperanto. Solo me queda animaros a que visitéis cualquiera de estas páginas y os planteéis seriamente la posibilidad de aprender una lengua que podría ser muy útil para el intercambio de conocimiento entre los pueblos.